En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: Miren que los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues sagaces como la serpiente, pero sencillos como la paloma. Cuídense de los hombres. A ustedes los arrastrarán ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía, y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo han de hablar. Llegado ese momento, se les comunicará lo que tengan que decir, pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre el que hablará en ustedes. Entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán, y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, y si también en esta los persiguen, márchense a otra. Yo les aseguro, no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Gracias Jesús por tu amor y tu sinceridad, porque nos adviertes que no es fácil anunciar el reino, pero también nos das la certeza que si vamos contigo, tu Espíritu nos acompañará y será quien hable por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola a todos, qué bueno estar nuevamente con ustedes en estas videopautas que yo sé que esperan con tanta alegría y con tanta ilusión de encontrarse con el Señor. Mi nombre es Diana María Montoya Arango y soy discípula de la comunidad de la zona norte de Medellín. La cita con la cual vamos a hacer nuestra oración el día de hoy es Mateo 10, del 16 al 23. Mateo 10, del 16 al 23. Y esta oración la he titulado El que persevere hasta el final, ese se salvará. El tema central que yo veo en esta cita es el envío de Jesús a la misión de anunciar el reino de Dios. Toda esta cita se compone de varias recomendaciones y anuncios que Jesús nos hace. Al inicio dice, los envío como ovejas entre lobos, pero nos hace unas recomendaciones. Sean sagaces, sencillos, cuídense, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo han de hablar. Preguntémonos hoy si nosotros a lo largo de todos estos años que llevamos en la misión de Jesús, nos hemos preguntado estas palabras, si somos conscientes de todas estas recomendaciones que hoy nos hace Jesús. Y vamos a pensar si me identifico con ellas. A lo largo del texto Jesús nos hace unos anuncios que son los que quiero que meditemos. El primer anuncio dice, tendrán que dar testimonio, serán arrestados, los azotarán, serán odiados de todos por causa de mi nombre. Palabras fuertes y nada motivadoras, ¿cierto? Pero es que no creamos que al nosotros optar por Jesús, la vida se nos va a componer y todo va a ser color de rosa. Al contrario, cuando nosotros optamos por Jesús, es cuando empiezan nuestros problemas, porque empiezan inclusive empezando por la familia, son ellos quienes nos empiezan a criticar, se empiezan a burlar de nosotros y muchas veces se enojan porque uno por estar en un encuentro, por estar en una reunión, rechaza muchas invitaciones que la familia pues a veces le hace a uno. Podríamos preguntarnos, pero bueno, ¿y si yo estoy siguiendo a Jesús? ¿Por qué la vida se pone peor en vez de ser antes mejor? Si estoy con Él, todo me tendría que ir mejor. Pero entonces recordemos cómo fue la vida de Jesús. Ahí tenemos que identificarnos con Él. Jesús desde bebé fue rechazado, desde antes de nacer. Recordemos que Él no tenía cabida en la ciudad, no había un hospedaje donde recibirlo. Y miren que tuvo que nacer en un pesebre. Luego fue perseguido porque lo iban a matar, huyendo con sus padres tarde de la noche.
Luego cuando llega a su ciudad, allí es rechazado por los mismos que lo vieron crecer, criticado, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que aprender de ese ejemplo de Jesús, de lo que Él vivió, para mostrarnos a nosotros que el anuncio del reino no es nada fácil. También Jesús tuvo muchas tentaciones. ¿Por qué? Porque es que el demonio, cuando ve que nosotros nos acercamos a Jesús, que optamos por Él y que lo estamos anunciando, Él se revuelca de la rabia, entonces empieza a acecharnos para hacernos caer, para hacernos aburrir, para que tiremos la toalla, ¿cierto? Pero entonces, a ejemplo de Jesús, tenemos que ser fuertes. Recordemos que Él fue tentado también en el desierto, pero Él resistió esas tentaciones. ¿Para qué? Para mostrarnos que también nosotros somos capaces. Pero, ¿cuál fue el secreto para que Jesús resistiera esas tentaciones? La oración, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los mensajes que quiero que nos llevemos hoy en esta oración. Que la oración es la que nos va a mantener unidos a Jesús, la que nos va a dar fuerzas cuando nos empiecen a criticar, cuando se burlen de nosotros, cuando no nos hagan caso. Tenemos que estar en mucha oración, unidos a Jesús, a su Espíritu, para que nos dé esa fuerza para soportar todo esto. La semana pasada estaba yo donde mi hermana y llamaron a un sobrinito mío a cobrarle una plata de un préstamo. Entonces, cuando colgaron, él empezó pues a alegar y a decir muchas cosas por esa cuota que le estaban pidiendo. Entonces yo me acerqué a él y hablé, lo aconsejé y le dije pues por qué tenía que pagar, que eso no estaba bien. Bueno, le dije muchas cosas. Entonces me dejó hablando sola y se fue renegando. Después me di cuenta que por ahí estaba diciendo que yo porque era tan metida, que era la vida de él, que no tenía pues por qué estarme metiendo. Entonces, donde yo me ponga a hacerle pues caso a eso y me ponga a alegar con él, es peor. Entonces lo que uno debe hacer es orar por esas personas, pedirle al Señor que poco a poco ellos vayan entrando en razón y se vayan dando cuenta que es que el reino de Dios es de aquellos sencillos y que de pequeños detalles es que se va formando ese reino de salvación. Bueno, el segundo anuncio que nos hace Jesús es: se les comunicará lo que tengan que decir. El Espíritu de su Padre hablará en ustedes. Recordemos que nosotros somos instrumentos del Señor. Nosotros simplemente le prestamos nuestros labios, nuestra boca, nuestro cuerpo para que Él lleve el anuncio. Nosotros somos instrumentos, entonces no nos damos crédito cuando algo nos salga bien, ¿sí? Sino que es Él el que, si nos confiamos a Él y le pedimos que nos ilumine, Él hablará por nosotros. Entonces no tenemos que tener miedo frente a las dificultades, cuando tenemos que entrar a un grupo, cuando tenemos que hacer una charla, lo que tengamos que hacer, entregámoslo al Espíritu Santo, que Él pondrá en nuestra boca esas palabras que necesita decirle a las personas. Entonces, no tengamos miedo y el mismo Jesús nos lo está diciendo, el Espíritu Santo hablará por ustedes. Como dice el dicho, nosotros hacemos lo posible y Jesús hace lo imposible, ¿cierto? Y el tercer anuncio dice, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Entonces, como dijimos, Jesús no se quedó en el sepulcro, Jesús resucitó, fue el triunfo, fue el gozo, cuando Él resucitó y se quedó entre nosotros y nos envió su Espíritu Santo. Entonces, tanto dolor y tanta angustia tiene su recompensa, que es ¿qué? Es la salvación, la vida eterna. Entonces, nosotros tenemos que amar por encima de todo y de todos, luchar por llevar a otros hacia Jesús, aunque el cansancio nos agobie, aunque las burlas y el rechazo de aquellos que amamos lastimen nuestro corazón, esto no nos debe detener, al contrario, tiene que darnos fuerza para seguir luchando. Esto no será en vano, la recompensa se verá al final. Y por último, Jesús nos dice que cuando los persigan a una ciudad, huyan a otra, y si también en esta los persiguen, márchense a otra. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Qué nos está diciendo Jesús con esto? Que el anuncio del reino de Dios debe ser por siempre, que no nos cansemos,
que no nos demos por vencidos ante las dificultades, porque nuestra recompensa será grande. Pidámosle entonces en nuestra oración a nuestra Madrecita del Cielo, que nos ilumine, que nos acompañe, ayudándonos a vivir con amor el dolor que a veces nos causan la actitud de nuestros hermanos. Que tengan una bendecida oración.